Plena noche, 1999. En uno de los sistemas más protegidos del mundo aparece actividad que no debería estar ahí. No es un fallo, no es una prueba interna. Alguien entró. Y lo más perturbador no es que haya entrado, es que no saltó ninguna alarma. El intruso se mueve despacio, con calma, con precisión. Abre archivos, observa, espera. Se comporta como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Esa misma semana, ese mismo intruso había entrado a los servidores internos de la NASA y descargado software crítico valuado en $1.700.000. No es un agente enemigo, no es un espía extranjero, no es un grupo criminal organizado. Es un chico de 15 años sentado en su habitación en Miami. Y lo que estás a punto de escuchar no es el resumen que ya conoces. Es todo lo que ese resumen dejó afuera. Mi nombre es El Naranja y hoy vamos hasta el fondo de esta historia. Jonathan Joseph James nació en 1983 en Pinecrest, una zona tranquila a las afueras de Miami. Su familia era de clase media, una vida sin nada especial desde afuera. Pero adentro de esa casa había algo que cambiaría todo. Había computadoras. Su padre, Robert James, era programador. Eso significaba que en casa siempre había equipos, cables, libros técnicos, lenguajes que la mayoría de los adultos de esa época ni conocían. Jonathan entró en contacto con la informática mucho antes que cualquier otro niño de su edad. Con 6 años ya pasaba horas frente a la computadora familiar. No solo jugaba, preguntaba, desmontaba, entendía. Quería saber qué había detrás de la pantalla, cómo funcionaba cada cosa, por qué funcionaba. Aprendía probando, tocando cosas que no debería tocar, rompiendo, arreglando después. En la adolescencia, esa curiosidad dio un salto. Jonathan decidió borrar el sistema Windows de la computadora familiar para instalar Linux desde cero. No porque alguien se lo pidiera, porque quería entender cómo funciona un sistema operativo de verdad. Sus padres empezaron a preocuparse, no porque no reconocieran el talento, sino por la intensidad. Jonathan pasaba noches enteras frente a la pantalla. Su padre instaló controles parentales para limitar el tiempo de uso. Jonathan los desactivó en una tarde. Apagaban la computadora, le decían que ya era tarde. Él esperaba que durmieran y la volvía a encender. Eso no es rebeldía adolescente normal. Eso es una mente que no puede apagarse aunque el mundo a su alrededor lo intente. Llegó un momento en que aprender ya no era suficiente. Leer sobre vulnerabilidades, estudiar protocolos, entender cómo funciona una red por dentro, todo eso empezó a quedarse corto. Jonathan necesitaba comprobar si lo que había aprendido funcionaba en sistemas reales. Adoptó un alias. Se hizo llamar Comrade, camarada en inglés, con un 0 en lugar de la O. Bajo esa identidad empezó a explorar redes. Al principio sin un objetivo claro. Pasaba horas en foros especializados absorbiendo técnicas que no aparecerían en libros de informática hasta una década después. Desbordamientos de buffer, rastreo de paquetes, escaneo de puertos. Y empezó a meterse en sistemas únicamente para ver si podía. Entraba, demostraba que no era tan seguro como parecía y seguía adelante. No le interesaban los datos, no robaba información ni borraba archivos. De hecho, a veces hacía lo contrario. Entraba en un sistema, encontraba las vulnerabilidades y luego enviaba un correo al administrador. Tu configuración tiene fallos, aquí están, así podés arreglarlos. Nadie le había pedido eso, nadie le pagaba por hacerlo. Lo hacía porque para él era la consecuencia natural de encontrar una puerta abierta. Esa lógica dice todo sobre cómo funcionaba su mente. A los 15 años, Jonathan ya había dejado atrás al adolescente curioso. Era un hacker muy por encima de la mayoría de los adultos que se llamaban hackers en esa época. Su primer objetivo serio llegó en febrero de 1999. Consiguió entrar en la red de Bell South, una de las grandes compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos. Durante
3 noches seguidas, escaneó su red, encontró un servidor sin parches de seguridad actualizados y entró sin resistencia. Recorrió bases de datos de clientes, sistemas de facturación, correos internos. Toda la infraestructura de comunicaciones del sureste de Estados Unidos estaba frente a él. Poco después hizo lo mismo con el sistema informático del distrito escolar de Miami-Dade, uno de los más grandes del país. Cada acceso era práctica, cada sistema caído era una confirmación de lo que ya sospechaba. Si empresas de esa escala caían con tanta facilidad, ¿qué otros sistemas estarían igual de mal protegidos? Mientras sus compañeros de instituto seguían una rutina normal, Jonathan vivía en un mundo paralelo. Clases durante el día, pantallas durante la noche, protocolos, direcciones IP, permisos, accesos. Todo giraba alrededor de la misma pregunta: ¿cuál será el próximo reto? Una noche de junio de 1999, Jonathan estaba explorando Internet como siempre. Todo normal, hasta que encontró un dominio, .gov. El escáner le devolvió una dirección IP y otro dominio, nas3.msfc.nasa.gov. Centro Marshall de Vuelos Espaciales, Alabama. La NASA, la agencia que había llevado al ser humano a la Luna, el símbolo máximo del poder tecnológico estadounidense. Jonathan empezó a escanearlo, y lo que encontró le costó creer. Servidores con puertos abiertos, accesos remotos sin protección, contraseñas de administrador que cualquier principiante hubiera podido adivinar. Repitió el escaneo 3 veces. El resultado fue siempre el mismo. La seguridad de la NASA era más débil que la de su instituto. Entró con cuidado. Un desbordamiento de buffer en el servicio DNS le dio acceso como usuario básico. Desde ahí, todo quedó abierto. En cuestión de horas, había comprometido 13 computadoras de la NASA en funcionamiento. Una vez adentro, se movió despacio, servidor por servidor, carpeta por carpeta, archivo por archivo. Sabía que un error podía delatarlo, pero llegó un momento en que no pudo resistirse. Empezó a descargar archivos, primero unos pocos, luego más, hasta que entendió lo que tenía delante. 3.300 archivos, documentación interna de la NASA, sistemas de control ambiental y soporte vital de la Estación Espacial Internacional, producción de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono, reciclaje de agua, control de temperatura y humedad. Si ese sistema fallaba, los astronautas en la estación no sobrevivirían. Y ahora mismo, ese software estaba en la computadora de un adolescente de 15 años en una habitación de Miami. Valor estimado del software, $1.700.000. Pero mientras Jonathan revisaba el código, algo lo sorprendió. La calidad era terrible. Funciones obsoletas, valores escritos a mano, comentarios en 3 idiomas distintos, parches sobre parches. Escribió en un canal de IRC: «Esto es una basura. Mi kernel de Linux gestiona mejor los errores». Y después agregó algo que cambiaría el rumbo de todo. Si la NASA es así de débil, imagínate el Pentágono. Jonathan se quedó mirando la pantalla. El Pentágono, el Departamento de Defensa, tecnología militar, defensa biológica, química, nuclear. Si la NASA había sido tan fácil, ¿cuánto más difícil podía ser el ejército? Empezó a estudiar su red, en concreto la DTRA, la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, una división encargada de analizar y neutralizar amenazas críticas contra Estados Unidos. Armas de destrucción masiva, ataques nucleares, biológicos, químicos. Una pieza central de la seguridad nacional. Jonathan la estudió durante días, observando configuraciones, accesos, sistemas, patrones de tráfico. Y encontró la grieta. El router principal de la red, un Cisco 7206BXR, seguía ejecutando una versión de iOS desactualizada con 14 vulnerabilidades conocidas. 14 puertas abiertas en el sistema de defensa del país más poderoso del mundo.
Jonathan aprovechó una de ellas y entró. Un adolescente de 15 años acababa de acceder a la red del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Una vez adentro, encontró un punto central de la red, un nodo por donde pasaba gran parte del tráfico interno. Instaló ahí una puerta trasera. Subió un sniffer, un programa diseñado para interceptar y registrar todo el tráfico que pasara por ese servidor. Cada correo electrónico interno, cada comunicación entre empleados, cada documento compartido, todo quedaba copiado en su servidor. Los empleados de la DTRA seguían trabajando con normalidad. Compartían documentos internos, hablaban de informes clasificados, discutían asuntos sensibles sin saber que había alguien observándolo todo. Jonathan no necesitaba moverse más. La información llegaba sola. Entre septiembre y octubre de 1999, interceptó más de 3.000 correos electrónicos internos. En esos mensajes había de todo: informes operativos, conversaciones clasificadas y credenciales. Al menos 19 nombres de usuario y contraseñas de cuentas dentro del sistema del Pentágono. Creó una carpeta en su computadora. La llamó Pentágono Trofeos. Para él seguía siendo un juego. No veía consecuencias, solo veía puertas abiertas y sentía la necesidad de seguir empujándolas. Mientras Jonathan disfrutaba de esa sensación de control, cada movimiento que hacía dejaba una huella microscópica. En los servidores de la NASA empezaron a aparecer señales extrañas, actividad que no correspondía a ningún proyecto en curso. Al principio parecía un fallo aislado, pero el administrador James McCarthy detectó procesos consumiendo cantidades inusuales de CPU en un servidor de soporte del Mars Pathfinder. Siguió el rastro a través de los registros. Alguien había instalado un rootkit, creado cuentas traseras, extraído datos durante semanas. McCarthy tomó una decisión drástica: apagarlo todo. Desconectó 43 servidores de la red para revisarlos, aislarlos y reforzarlos. Cada día con la red caída costaba decenas de miles de dólares. Pero el daño más grave no era económico. La imagen de la NASA se quebró. ¿Cómo fue posible? ¿Quién entró? ¿Desde dónde? ¿Por qué nadie lo detectó a tiempo? En el Departamento de Defensa ocurría algo similar. Conexiones que aparecían y desaparecían, movimientos que no seguían el comportamiento normal de los usuarios. Alguien había estado desviando el flujo completo de datos durante 10 semanas. El patrón se repetía en 2 de las organizaciones más poderosas del país al mismo tiempo. Se activó el Flashpoint Alpha, el nivel más alto de alerta de ciberseguridad en Estados Unidos. En cuestión de horas, investigadores de la Fuerza Aérea, el Servicio de Investigación Criminal y la División Cibernética del FBI se reunieron en la sede de la agencia. La caza había comenzado. Analizaron registros, cruzaron horarios, estudiaron direcciones IP, rastrearon herramientas, coordinaron con compañías de telecomunicaciones y encontraron el error de Jonathan. A veces, al probar exploits, se conectaba directamente desde su propia línea telefónica, convencido de que en unos segundos no quedarían registrados. El 14 de noviembre de 1999, los investigadores detectaron una conexión directa de 3 segundos desde una casa registrada a nombre de Robert James, cliente de Bell South en Pinecrest, Florida. El fantasma tenía nombre: Jonathan James, 16 años, estudiante de South Miami Senior High School. El hacker que había puesto en jaque a la NASA y al Departamento de Defensa no vivía en ningún lugar secreto. Vivía con sus padres y era mucho más joven de lo que nadie había imaginado. 8 de diciembre de 1999. El FBI puso a Jonathan bajo vigilancia. Durante días siguieron su rutina. Lo vieron salir de casa por la mañana, ir al instituto en bicicleta, llegar temprano, no hablar demasiado con nadie. En los descansos solía estar solo. No parecía peligroso. No parecía un hacker capaz de desestabilizar a la NASA. Hablaron con el personal del instituto. Una profesora les dijo algo que los agentes del FBI no esperaban escuchar. Jonathan había arreglado toda la red del instituto durante el recreo.
hizo en 20 minutos lo que nuestro contratista de informática no consiguió en 2 días. Ahí, el FBI entendió algo importante. No estaban persiguiendo a un criminal en el sentido convencional. Estaban persiguiendo a un chico superdotado que trataba la seguridad nacional como si fuera un videojuego. Madrugada del 26 de enero del año 2000. Jonathan había cumplido 16 años el mes anterior. Las calles de su barrio no estaban tranquilas esa noche. Varios vehículos se detuvieron frente a su casa. Agentes armados bajaron rápidamente. Entraron. Subieron directo a su habitación. En segundos lo redujeron y lo esposaron. No hubo tiempo para apagar equipos. No hubo tiempo para ocultar nada. Se llevaron todo. Computadoras, cables, módems, discos duros. Sus padres bajaron las escaleras sin entender lo que estaba pasando. Vieron a su hijo esposado, rodeado de agentes federales. Para Jonathan, ese momento fue el fin del anonimato. Todo lo que antes ocurría en silencio, ahora era público. Durante el interrogatorio, explicó todo. Cada método, cada vulnerabilidad. Cosas que los agentes ni sabían que existían. Y prometió no volver a hacerlo nunca más. Después del arresto, 3 meses de silencio. Luego llegaron los cargos. Jonathan James se convirtió en la persona más joven jamás condenada por incumplir las leyes informáticas federales de los Estados Unidos. Tenía 16 años. El caso generó una atención enorme, no solo por Jonathan, sino por lo que representaba. La decisión iba a mandar un mensaje a toda una generación. Nunca antes un menor de edad había estado sentado ante un tribunal federal acusado de hackear la NASA y el Departamento de Defensa. No había sentencias similares en las que apoyarse. Incluso la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, salió públicamente. Entrar en sistemas ajenos, igual que entrar en una propiedad privada, es un delito grave, aunque se haga desde una computadora. Jonathan se declaró culpable de 2 cargos de acceso no autorizado. La sentencia: 6 meses de arresto domiciliario, prohibición de usar computadoras, libertad condicional hasta los 18 años, cartas formales de disculpa a la NASA y al Departamento de Defensa. Si hubiera sido juzgado como adulto, podría haber enfrentado hasta 10 años de prisión federal, 6 meses de arresto domiciliario por hackear la NASA y el Pentágono. El sistema eligió rehabilitar en lugar de castigar. Pero lo que nadie calculó fue el costo invisible de esa decisión. Para cualquier adolescente, 6 meses sin salir de casa es duro. Para alguien que había vivido conectado a redes globales, que había navegado por servidores militares desde su habitación, el aislamiento era otro nivel de castigo. No podía usar internet, no podía tocar una computadora. No podía refugiarse en lo único que entendía mejor que nadie. Cuando terminó el arresto domiciliario, Jonathan intentó reconstruirse. Se enfocó en los estudios, buscó trabajos en informática, quería demostrar que podía seguir las reglas. Durante un tiempo lo logró, pero vivir bajo supervisión constante no es fácil cuando tu nombre ya apareció en los medios internacionales. Cuando cada persona que te conoce sabe que fuiste el niño que hackeó la NASA. En un control de rutina, Jonathan dio positivo por consumo de sustancias. No era algo grave en términos absolutos, pero las condiciones de su libertad condicional eran claras: 0 tolerancia. Fue enviado a cumplir 6 meses en un centro correccional juvenil en Alabama. Lejos de su casa, lejos de las computadoras, lejos de todo lo que conocía. El chico que hablaba mejor con sistemas que con personas fue arrojado a un entorno donde el poder lo marcaba la fuerza. Jerarquías de pandillas, supervivencia basada en la intimidación. Jonathan cumplió los 6 meses. Salió con 18 años. Algo en él se había apagado. Enero de 2007. Jonathan James tenía 24 años. No había vuelto a hackear. Intentaba reconstruir su vida. Pero el mundo no lo dejaba olvidar. Ese mes salió a la luz uno de los mayores robos de datos financieros de la historia.
Hackers anónimos habían comprometido las redes de empresas como TJX Companies, DSW y Office Max. Decenas de millones de números de tarjetas de crédito y débito, nombres, direcciones, historiales de compra. El daño estimado superaba los $400 millones. El FBI y la CIA activaron una operación prioritaria. El rastro llevó a Albert González, un hacker de Miami que había colaborado con el gobierno como informante y luego había vuelto al crimen. González y su grupo usaban una técnica llamada wall driving, un laptop, una antena de radio potente y conducían por zonas corporativas buscando redes Wi-Fi vulnerables. Cuando encontraban una, instalaban programas que capturaban todos los datos que pasaban por esa red. Después, codificaban esa información en tarjetas magnéticas falsas y las usaban en cajeros automáticos. 180 millones de tarjetas comprometidas, el mayor robo de datos bancarios de la historia hasta ese momento. Cuando los investigadores empezaron a tirar del hilo, aparecieron varios nombres de cómplices. Uno de ellos era JJ. ¿Quién era JJ? Los medios, los investigadores, el sistema entero miró en una sola dirección: Jonathan James. Pinecrest, Florida, mayo de 2008. Jonathan James tenía 24 años. No tenía trabajo estable, no tenía dinero. Su madre había fallecido de cáncer 6 años antes. Seguía viviendo en la casa donde había crecido. El servicio secreto decidió actuar. Registros simultáneos. Su casa, la de su hermano, la de su novia, todo al mismo tiempo. Jonathan no se lo esperaba. Llevaba años intentando mantenerse lejos de problemas. No había vuelto a hackear. Había intentado reconstruir su vida. Y de pronto volvía a verse rodeado de agentes federales, llevándose sus computadoras, sus discos duros, sus teléfonos. Exactamente igual que 7 años antes. Pero esta vez encontraron algo más. Una pistola, registrada legalmente a su nombre. Y entre sus cosas, una carta. Una carta de despedida antigua, escrita en algún momento del pasado en que Jonathan había llegado a un punto muy bajo. Los técnicos revisaron sus equipos durante días. No encontraron nada. Ninguna conexión con el caso TJX, ninguna prueba. Pasaron menos de 2 semanas desde los registros. La policía de Miami recibió una llamada desde la casa de los James. Jonathan James, con solo 24 años, había muerto. Dejó una carta. Estaba redactada con calma, con una idea muy clara. Escribió que no tenía fe en el sistema de justicia, que desde que tenía memoria había vivido bajo esa sombra, que había sido señalado una y otra vez por cosas que no había hecho. Escribió que creía que no iba a ser justo, que su pasado pesaba más que los hechos, que no tenía ninguna relación con los delitos de los que se lo acusaba. Y escribió la línea final que nadie que la haya leído puede olvidar. Prefiero morir siendo libre que vivir como un prisionero por algo que no hice. ¿Era inocente? Con el tiempo la respuesta quedó clara. En 2010 llegaron las condenas del caso TJX. Albert González recibió 20 años, Christopher Scott 7. El famoso JJ resultó ser Stephen Watt, conocido en el mundo hacker como Jim Jones. Jonathan James nunca fue acusado formalmente. Nunca estuvo cerca de serlo. No había pruebas porque no había crimen. Pero Jonathan no lo sabía o no podía creerlo. Había leído una guía escrita por un hacker destruido por el sistema. En ella se explicaba cómo funcionaba la justicia penal en la práctica. El sistema no era una búsqueda de la verdad, era un juego. Las autoridades mentían. Los acuerdos de culpabilidad se premiaban más que la honestidad. La presión mediática pesaba más que los hechos. Jonathan procesó esa información con la misma mente que había procesado las vulnerabilidades del Pentágono.
sistemáticamente, sin margen para el error, sin espacio para la duda. Y llegó a una conclusión que para él era perfectamente lógica. Era el objetivo más visible, el nombre con más impacto, el chico que ya había humillado a la NASA y al Departamento de Defensa. Si necesitaban un responsable, lo iban a encontrar a él. Esa conclusión era equivocada, pero el camino mental que lo llevó ahí era absolutamente coherente con alguien que había vivido los últimos 8 años siendo señalado por lo que había hecho a los 15. Jonathan James no murió porque hackeó la NASA. Murió porque nunca pudo dejar de ser el niño que hackeó la NASA. 15 años. Una computadora comprada de segunda mano. Una mente que no podía apagarse. Eso fue todo lo que necesitó para entrar a la NASA, al Pentágono, y dejar en evidencia que la seguridad nacional de la potencia más grande del mundo era más frágil que la red de un instituto. 24 años, sin cargos formales, sin pruebas en su contra, sin juicio. Solo la certeza de que el sistema que ya lo había marcado una vez estaba a punto de marcarlo de nueva. Y esa certeza fue suficiente. Hoy, empresas como Google, Microsoft y la NASA pagan a hackers para encontrar sus vulnerabilidades antes que otros. Se llama Bug Bounty. Jonathan James hacía exactamente eso en 1999 sin que nadie se lo pidiera y sin cobrar un solo dólar. Llegó 20 años antes de que el sistema estuviera listo para recibirlo. Eso no es solo una tragedia personal, es una pregunta que el sistema todavía no sabe responder. ¿Qué hacemos con las mentes que van demasiado adelante? Esto fue El Naranja Cuenta. El naranja siempre encuentra el hilo, lo agarra, lo sigue y no lo suelta hasta que aparece lo que estaba escondido al final. Ahora te toca a vos. ¿Qué historia querés que cuente la próxima vez? ¿Hackers, estafas, carteles, fortunas construidas donde nadie mira? Déjala en los comentarios. El naranja está escuchando. Suscríbete, activa la campana y recordá, el hilo siempre está ahí. Solo hay que saber dónde tirar.